En este ejercicio nos dicen que un grupo de turistas programa una visita a la Geoda de Pulpí. El 42% de los turistas proceden de Andalucía, el 32% de otras comunidades autónomas y el resto del extranjero. Nos dicen también que son mayores de edad el 65% de los visitantes que proceden de Andalucía, el 75% de los que proceden de otras comunidades autónomas y que son menores de edad el 20% de los visitantes extranjeros. Bueno, antes de escribir esos datos en términos de probabilidades, vamos a anotar a los sucesos que intervienen en el ejercicio. Entonces, vamos a llamar al suceso proceder un turista de Andalucía, vamos a llamar O a proceder un turista de otras comunidades autónomas, vamos a llamar E al suceso proceder un turista del extranjero y vamos a llamar M al suceso ser mayor de edad, con lo cual M complementario pues va a ser el suceso ser menor de edad. Bien, una vez notados los sucesos que intervienen, vamos a escribir ya los datos que nos dicen. En primer lugar, nos dicen que el 42% de los turistas del grupo proceden de Andalucía, por tanto, la probabilidad del suceso A, proceder un turista de Andalucía, es 0,42. El 32% de otras comunidades autónomas, por tanto, la probabilidad del suceso O es 0,32. Y el resto del extranjero, con lo cual la probabilidad del suceso E es 1 menos 0,42 menos 0,32, que es 0,26. Luego nos indican que son mayores de edad el 65% de los visitantes que proceden de Andalucía. O sea, que sabiendo que el visitante procede de Andalucía, el 65% es mayor de edad. Por tanto, nos están dando la probabilidad de M condicionado a, sabiendo que procede de Andalucía, la probabilidad de ser mayor de edad es 0,65. Y el 75% de los que proceden de otras comunidades autónomas, o sea que esa probabilidad, en el caso de otras comunidades autónomas, esa condicionada es 0,75. Por último, nos dicen que son menores de edad el 20% de los visitantes extranjeros, o sea, sabiendo que el visitante es extranjero, el 20% es menor de edad, o sea, sabiendo que es extranjero, una condicionada, la probabilidad de que sea menor de edad. Esa es 0,20. Bueno, como la probabilidad de M complementario condicionado a E es 0,20, pues el complementario de este suceso, que sería M condicionado a E, pues su probabilidad es 1 menos 0,20, o sea, 0,80. Bien, estas son entonces todas las probabilidades que conocemos del enunciado y vamos al apartado A. En el apartado A nos dicen que calculemos, elegido un turista de este grupo al azar, calculemos la probabilidad de que sea mayor de edad, o sea, la probabilidad del suceso M. Bien, pues por la probabilidad del suceso M, por el teorema de la probabilidad total, lo podemos calcular como esa suma. Probabilidad de M condicionada a por la probabilidad de A, más la probabilidad de M condicionado a O por la probabilidad de O, más la de M condicionada a E por la probabilidad de todas las probabilidades implicadas las conocemos, sustituimos sus valores y el resultado es 0,721. En el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad pues, de que elegido un turista al azar de este grupo proceda de Andalucía y sea menor de edad. Por tanto, se tienen que dar simultáneamente los dos sucesos, proceda de Andalucía y sea menor de edad. Por tanto, se trata de la probabilidad de una intersección. La de la intersección de A procede de Andalucía y sea menor de edad, que es M complementario. Bien, nos piden esa probabilidad. Bien, tengamos en cuenta que por definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de M complementario condicionada a es el cociente entre la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos y la probabilidad de A. Hemos puesto esta condicionada porque de ahí podemos despejar, porque la conocemos y podemos despejar la probabilidad de A intersección M complementario, que es la que nos piden. Si de ahí despejamos la probabilidad de A intersección M complementario, es la probabilidad de M complementario dado A por la probabilidad de A. La probabilidad de A la conocemos. En principio la de M complementario dado A no, pero sabemos que la probabilidad de M condicionado a A es 0,65. Por tanto, la de M complementario condicionado a A, M complementario condicionado a A es el complementario del suceso M condicionado a es 1 menos 0,65, o sea, 0,35. Por tanto, ya tenemos
la probabilidad de M condicionada a 0,35, la probabilidad de A 0,42, con lo cual la probabilidad pedida es 0,147. Por último, en el apartado C nos piden la probabilidad de que el turista elegido al azar de ese grupo sea extranjero, sabiendo que es menor de edad. En este caso, se trata de una probabilidad condicionada. ¿Qué sabemos? Sabemos que es menor de edad. O sea, sabemos que ha ocurrido el suceso M complementario. Pues sabiendo eso, tenemos que calcular la probabilidad de que sea extranjero. O sea, la probabilidad de E condicionado a M complementario. Esa es la probabilidad que nos piden. Bien. Sabemos por el apartado A, habíamos calculado que la probabilidad del suceso M era 0,721. Bien, pues la probabilidad pedida, la de condicionada a M complementario, por la fórmula de Bayes, la podemos calcular como el cociente entre, en el numerador, el producto entre la probabilidad condicionada contraria, o sea, la de M complementario condicionado a E por la probabilidad de E, dividido por la probabilidad de M complementario. Esto se puede aplicar la fórmula de Bayes o simplemente tener en cuenta que por definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de E condicionada a M complementario, en el numerador tendríamos la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos, y la intersección de estos dos sucesos se puede escribir en términos de ese producto, y la probabilidad de M complementario. Bien, de ahí la probabilidad de M complementario en principio no la conocemos, pero sabemos que es 1 menos la probabilidad de M, con lo cual conocemos ya todas las probabilidades, la de M complementario condicionado a E, la probabilidad de E, y como conocemos la probabilidad de M, el resultado final es 0,1864.